Es jueves en la sección 5 minutos y como todos los días jueves los dedicamos al tema del análisis legal. Hoy vamos a hablar con el abogado René Escobar, abogado de profesión y empleado también de la Procuraduría General de la República, sobre el tema de los regímenes patrimoniales, pero enfocado según la semana pasada explicábamos cuáles eran, ¿no? Hoy hablamos del de bienes separados y yo te pedía, René, que lo hiciéramos sobre casos concretos para ir orientando un poco más a la gente que no es abogada sobre la importancia de este tipo de regímenes. Primero que nada, buenos días, gusto tenerte acá con nosotros nuevamente. Bien, Lic, ¿qué es esto de bienes separados? Si quiere comenzamos y cómo funciona ya en la práctica. Bueno, es importante mencionar que los bienes separados consisten básicamente en que cada uno de los cónyuges pues mantiene la propiedad y administración, mejor dicho, de todos los bienes, tanto que ya tenía como durante el matrimonio. Sin embargo, también es importante rescatar que este régimen es el más antiguo. En el Código Civil de 1902 ya se contemplaba y es hasta que hay la creación pues, del Código de Familia que se consideran otros regímenes. Esto es como decir, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, así más es, o menos. Así es. Pero ¿y qué pasa? A ver, ¿y esto cómo se logra aplicar ya cuando tú te metes a algo que implica compartir y convivir como el matrimonio? ¿Cómo se concilian ambas cosas? Mira, fíjate que aquí esa pregunta es bien importante porque si bien es cierto, cada uno de los cónyuges tiene la administración de sus bienes, ya hay un principio que te dice que los cónyuges deben de aportar de forma proporcional a los ingresos que tienen. Entonces, definitivamente, aun cuando el régimen te dice eso, pues ya hay un principio que te regula la cooperación entre ambos. Entonces, también es importante mencionar que cuando ya hay una liquidación como tal, muchos podrán pensar, bueno, entonces cada quien se queda con lo que tiene. Una liquidación es, imagínate, el matrimonio no funcionó y se divorciaron. Se divorciaron y posteriormente viene una liquidación patrimonial, ¿verdad? Okay. Entonces la gente podría pensar, bueno, como es un régimen de separación de bienes, no pasó nada. Sin embargo, hay que recordar que podemos utilizar otras figuras legales, otros instrumentos, para poder realizar una verdadera compensación. Que es lo que resulta del matrimonio de forma patrimonial. Y para ello nos sirve la figura de la pensión compensatoria y también una indemnización por daños y perjuicios que de alguna manera podría tener pues una compensación económica. Es decir, que aunque se casen por bienes separados, si se llegaran a divorciar, eso implica que en este caso pues, generalmente la mujer tendría derecho a una pensión y al mismo tiempo una indemnización. Se podría configurar de esa manera. ¿Verdad? Ahora, es una posibilidad, no necesariamente. Otra pregunta, a ver, en esto de los bienes separados, ¿qué sucede cuando llegan al divorcio y, por ejemplo, la esposa se dedicó al cuidado de los hijos? Entonces, y vive en casa del esposo, que es propiedad de él, era de él antes de que se casaran y es de él durante el matrimonio, pero llega el divorcio. ¿A quién le queda la casa? Esto es bien importante porque también la ley reconoce la protección a la vivienda familiar cuando la vivienda es para el uso del hogar, es decir, cuando fue la vivienda habitual del hogar. Entonces, independientemente de que sea pues propiedad del esposo en este caso, pues ella podría solicitarlo pues para continuar con la crianza y educación de sus hijos en ese hogar. ¿Verdad? Aunque sea la casa de él, se casaran por bienes separados. Es importante mencionar que hay algunos elementos como, por ejemplo, que estos bienes tienen que estar libres de gravámenes. Es importante mencionarlo porque si la situación es de manera diferente, recuerda que esto va con un elemento registral y poder poner en el registro, pues, establecer esta anotación, pues, una anotación preventiva, ¿verdad? Gravámenes te refieres a que no esté hipotecado ni nada. Así es. Otra cosa que me parece importante porque hay que aclararlo. A ver, tú decías, cada quien contribuye al hogar de forma proporcional en este régimen. Ahora, ¿qué sucede y cómo lo entiende la nueva jurisprudencia, cómo lo entiende las nuevas líneas de interpretación del derecho, el hecho de la madre de familia que no labora? ¿También contribuye a ese hogar proporcionalmente? Lo que pasa es que la ley reconoce el trabajo de la madre dentro del hogar, lo que realiza con sus hijos, como un esfuerzo, ¿verdad? Se podría considerar incluso como un trabajo, pues. Entonces, que lo es, probablemente más complicado. Entonces, definitivamente, es ahí donde vienen las figuras, como la pensión compensatoria, que vienen a retribuir ese gran esfuerzo que hace la madre
para que ella no caiga en un desequilibrio económico, en una posible disolución del vínculo. Bien, si entendí bien, producción me está diciendo que el tiempo se me agota. Una pregunta final que me parece muy importante. Y bueno, y tú dices, mira, pero a mí ese régimen me parece bien, creo que es mejor curarse en salud, no vaya a ser que no funcione el matrimonio, entonces lo mío que llevo al matrimonio seguirá siendo mío y lo tuyo, salvo las excepciones que tú has dicho. ¿En qué momento se acuerda esto? Y si se acuerda, ¿se puede modificar después? Definitivamente. Esto se acuerda antes del matrimonio, cuando ya tú estás elaborando el acta matrimonial, y también puede cambiar a través de las capitulaciones. Eso es importante saberlo, las capitulaciones. Es más, los matrimonios que ya tienen bastante tiempo pueden optar hoy por cambiar el régimen patrimonial para el que mejor les parezca. Muy bien, este es el de separación de bienes. Vamos a explicar luego los otros. Importante tenerlo en cuenta y lo que usted decía, Alec, me parece clave. Aunque sea cierto eso de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, dentro del matrimonio se comparte. Y al final, y sale el matrimonio, ojalá que no suceda, pero si sucediera, tampoco es cierto que todo puede quedar igual. No, definitivamente. Gracias, René. Encantado de verle hoy. Gracias.